te bendiga una vez más. A ti que vas a ver este contenido, es importante que te quedes. Tenemos un tema a tratar muy interesante sobre el uso de las redes sociales en las congregaciones, en la iglesia. El tema es pantalla versus altar. Estamos en 7 domingos para recuperar el oído espiritual, los sentidos espirituales. Gracias a Dios, este es el 5.º domingo, el 5.º tema sobre la serie Pantalla versus altar. El uso del celular dentro de las congregaciones. ¿Qué opinamos? ¿Qué decimos sobre esto? ¿Es relevante? ¿No es relevante? ¿Es importante o no lo es? Hoy vamos a hablar un poco sobre ese tema. Número 5, pantalla versus altar. Presencia versus tendencia, o diferente, tendencia versus presencia de Dios. ¿Qué preferimos, las tendencias en las redes sociales o la presencia de Dios? ¿Qué es más importante, las redes sociales o la lectura bíblica? Mi esposa, bienvenida una vez más a este estudio bíblico para todo público, público general. Hombres, mujeres, niños, jóvenes necesitan conocer sobre este tema. Las redes sociales están abarcando mucho terreno. Las redes sociales y la era digital están en boga. Ahorita nada se mueve sin lo digital o las redes sociales, y los cristianos no nos escapamos a ello, pero debemos conocer cómo debemos actuar dentro de las redes sociales. ¿Qué debemos hacer en las redes sociales? ¿Qué no debemos? ¿Qué dice la palabra sobre este tema? Muchas gracias, esposa, por el apoyo incondicional de mi ayuda idónea, ¿verdad? En cuanto a la transmisión de este tipo de contenido, que luego va a ser colocado en el canal de YouTube de Estrella de Belén para que lo puedas escuchar con detenimiento y obtener de allí lo que sea de edificación para tu vida. Las redes sociales y la iglesia, tendencia versus presencia, pantalla versus altar. ¿Qué es más importante para tu vida? ¿A qué le estás dando más importancia? ¿Al teléfono celular o a la Biblia? Eso lo vamos a desglosar en este tema y en los que vienen posteriormente. Hoy el tema principal es presencia versus tendencia. La presencia de Dios es importante para nuestras vidas. Las tendencias en las redes sociales son efímeras, son pasajeras, son modas, como las modas de la vestimenta, del calzado, de accesorios, de los teléfonos celulares, de cualquier cosa donde existan modas. Eso es pasajero, pero la palabra no es pasajera. La palabra de Dios permanece para siempre. Entonces vamos a entrar en este tema bien importante. Tendencia versus presencia de Dios en nuestras vidas. Es el texto base para el día de hoy. Es Éxodo capítulo 33, versículo 15. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Vamos a leer porque y a comprender lo que Dios habla con Moisés en ese momento y qué fue lo que sucedió allí y cómo podemos aplicar eso para nuestras vidas el día de hoy. La Biblia nos enseña muchas cosas desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y cómo debemos aplicarlo a nuestras vidas cada día. Es importante entender,
comprender, escudriñar las Escrituras para saber cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta en la cual nosotros debemos caminar en el transcurso de nuestras vidas. Éxodo capítulo 33, versículo 15 va a ser el texto base el día de hoy, con el cual estaremos desarrollando este tema bien interesante, bien importante. Tema 5, de pantalla versus altar, tendencia versus presencia, que estamos nosotros buscando. ¿Qué buscas tú cuando estás en las redes sociales? ¿Qué buscas allí? ¿Lo que es tendencia en el día o buscas contenido que te edifique, que te llene y que exista la presencia de Dios en tu vida a través también de las redes sociales? Vamos a leer Éxodo capítulo 33, versículo 15. Dice: Moisés le responde al Señor, a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial, cuando éste le dice que avance con el pueblo hacia la tierra prometida, hacia lo que Dios les había ofrecido. El Señor le dice: avanza, que yo enviaré un ángel contigo y con ustedes para que los acompañe. Y Moisés se niega. Moisés dice: no, Señor, si tú no vas con nosotros, nosotros no nos movemos de aquí. Pero vamos a comprender qué fue lo que pasó. ¿Por qué llegó Moisés a decirle al Señor esas palabras? Si tú no vas conmigo o tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí, no nos muevas de este lugar. Necesitamos que tu presencia vaya con nosotros en todo momento. Había estado Moisés hablando con Dios en el monte Horeb por unos cuantos días, 40 días. Josué lo estuvo esperando un poco más abajo y Moisés hablaba con Dios y el Señor le entrega a Moisés las tablas de la ley escritas por las manos mismas de Dios. Pero el pueblo se desespera en su afán, en su mover natural, humano, en su mover carnal. No pudieron percibir con sus sentidos espirituales, sino que eran carnales todavía. Y Aarón, hermano de Moisés, también estuvo involucrado en ese pecado allí, porque al ver que Moisés tardaba, lo dieron por muerto, lo dieron por perdido, lo dieron por extraviado. No comprendieron que era el Señor el que lo tenía a él allí hablando con él. Bienvenido mi hermano Wilfredo Falcón, un abrazo fuerte, mi amado hermano. Bienvenido, puedes escribir por allí desde donde te estás conectando y comentas allí lo que el Señor ponga en tu corazón. El tema es pantalla versus altar. Hoy el tema número 5, el día domingo número 5 ya, y estamos hablando de la tendencia versus la presencia de Dios en nuestras vidas y en la vida de todos los cristianos en general. El texto base es Éxodo capítulo 33, versículo 15, pero en el texto 32 es cuando vemos que el pueblo, al ver que Moisés no volvía, lo dieron por perdido, lo darían por muerto. Y le piden a Aarón entonces que les haga un Dios al cual ellos adorar. Y fíjense ustedes lo tremendo, que le piden que le haga un Dios para ellos adorarle y darle gracias por haberlo sacado de Egipto, sabiendo que fue la mano del Dios verdadero, de Jehová de los ejércitos, el que lo sacó de allí. Pero era un pueblo idólatra, era un pueblo, dice la palabra, duro de corazón y de mente. Y cometen este gran pecado. Pero Moisés se da cuenta, el Señor se da cuenta y habla con Moisés. Y le dice: baja y ve, porque el pueblo ha cometido un gran pecado. Aarón hizo ese becerro de oro y ellos lo están adorando. Entonces ellos querían era
lo que para ellos era tendencia, lo que para ellos era lo normal, lo que para ellos era lo correcto. Necesitaban tener algo en sus manos, ver algo a que adorar, a que aferrarse y no al Dios verdadero. Hermano Wilfredo, si estás por allí escuchando, danos una manito, dale un me gusta, di un amén para saber que estás escuchando el tema. Saludos y bendiciones para ti y para tu familia. Entonces, cuando el Señor se enoja con el pueblo y le hace saber a Moisés que quiere destruir al pueblo de Israel por su desobediencia, por su idolatría, Moisés le dice: Señor, arrepiéntete de esa ira. No tengas ese enojo sobre el pueblo. ¿Qué van a decir de ti? Moisés cuidando la reputación de Dios. Que sacaste a este pueblo de Egipto con mano fuerte para matarlos en el desierto, para destruirlos. ¿Qué van a pensar las naciones? Y por eso el Señor le dice: voy a enviar un ángel contigo para que los lleve a la tierra prometida, porque si yo voy con ustedes, entonces puede ser entonces que mi enojo quiera destruirlos. El Señor mismo, conociéndose, no quería acompañarlos, sabiendo que se iba a enojar con ellos, ¿verdad? Y los iba a querer destruir. Pero él sabía todo lo que estaba aconteciendo, lo que podía pasar. Dios te bendiga, hermano Wilfredo. Pero Moisés se niega. Moisés le dice: si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, no nos muevas. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro y consciente en nuestras vidas siempre, de decirle al Señor: Señor, si tú no estás conmigo hoy, si tú no estás conmigo en todo esto, si tú no estás conmigo donde yo vaya, no permitas que yo lo haga. No me dejes ir. No quiero ir si tu presencia no va conmigo. Porque es la presencia de Dios en nuestras vidas la que nos va a garantizar el éxito en lo que nosotros emprendamos, en lo que nosotros hagamos. Porque no va a depender de nosotros mismos, de lo que nosotros hagamos, porque nosotros por nuestra propia cuenta no podemos hacer nada. Pero si contamos con la presencia de Dios, entonces obtendremos la victoria si Él está en el asunto, porque a veces queremos hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios y Dios no lo va a permitir. Para ti que estás escuchando este mensaje, toma en cuenta esto que acabo de decir. No en todas las cosas que nosotros hacemos está la voluntad de Dios, porque también existe la voluntad humana, también existen nuestros propios deseos y que generalmente, o para no decir que todo el tiempo, nuestros propios deseos van a estar desligados de la voluntad de Dios. Dice el versículo 15, y Moisés le respondió al Señor: si tu presencia no ha de ir conmigo, dice Moisés, que era el que estaba liderando, el Señor lo había puesto como líder ahí del pueblo, dice: no nos saques de aquí. ¿Alguna vez nosotros hemos dicho eso? Le hemos dicho al Señor: si tú no vas conmigo, no voy. Algunas veces sí, otras veces no. El mundo evalúa el éxito por la relevancia temporal, o sea, las tendencias. El mundo evalúa el éxito así. ¿Qué es lo que es tendencia? ¿Qué es lo que es viral? ¿Qué es lo que hoy es moda? Que es un boom y es un gran éxito. Así el mundo evalúa las cosas. Si tiene muchos me gusta, si tiene miles de comentarios, si tiene muchísimos likes, si se hizo un video viral, el mundo evalúa eso como un éxito, pero un éxito momentáneo, un éxito temporal. Y pasó de moda, como cualquier video que podamos ver en TikTok o en cualquier red social. Se hizo viral tal cosa. Y eso se hace viral una semana, 2 semanas, un meme, puede durar meses, un meme, pues varios meses, hasta que al final viene otro y lo reemplaza. Reemplaza ese momento, ya deja de ser viral, ya deja de gustarle a las personas, ya pasó al olvido
y ahora hay otra tendencia, ahora hay otra moda, ahora hay otro meme, ahora hay otro video que me hace reír más, que se hizo tendencia mundial, pero también tendrá su fin. Creo que todos hemos vivido estas circunstancias en las redes sociales. Las tendencias, lo relevante, lo más llamativo. Entonces vemos esos memes en Facebook, en Instagram, en YouTube, en WhatsApp, en todas las redes sociales. Vamos a ver el mismo tema, el mismo contenido, la misma relevancia, la misma tendencia, porque hasta el algoritmo nos coloca qué es lo que es tendencia. A muchos productores de contenido se basan e incitan a las personas a publicar según lo que el mismo algoritmo te dice que hagas. El algoritmo te va a decir lo que es tendencia, te va a decir cuál es la música tendencia, te va a decir qué es lo que tienes que hacer para que los demás te vean. Pero mi pregunta es, ¿para qué realmente queremos ser virales? ¿Para qué realmente queremos ser una tendencia dentro de lo que eso se pueda llamar? A mí me interesa que la gente pueda ver el mensaje de Cristo. Me interesa que las personas puedan recibir el Evangelio del reino del Señor Jesucristo a través de las redes sociales. Eso me interesa a mí. No me interesa ser viral yo. No me interesa generar contenidos que me generen aplausos a mí en lo personal. No me interesa hacer tendencia ni ser relevante en las redes sociales. Hoy el pastor Otoniel es conocido por todo el mundo. No. Yo lo que quiero es que sea conocido Cristo Jesús a nivel mundial. Yo lo que quiero es que mostremos a Cristo en todo momento. Que mostremos a Cristo con nuestros comentarios. Que mostremos a Cristo con nuestro contenido. Que mostremos a Cristo con nuestro actuar, con nuestro diario vivir. Que mostremos a Cristo en todo lo que nosotros hagamos en nuestras vidas, dentro y fuera de las redes sociales. Tienen que mostrar a Cristo, reflejar a Cristo, que se vea a Cristo y nosotros menguar. Porque entonces, si lo que queremos es una tendencia hacia lo personal, es una tendencia humana, es un deseo carnal, es un deseo de aplauso, de reconocimiento personal y no de Cristo Jesús, Señor nuestro. Por lo tanto, mi interés en las redes sociales es que hagamos buen uso de ellas y de que se pueda llevar este mensaje de Cristo a todas las naciones, a todo el que lo pueda ver, oír y escuchar y analizar, de manera que el Evangelio le llegue a través de estas redes sociales. Por acá, por Facebook Live y por el canal de YouTube de la Iglesia Estrella de Belén. Amén. Entonces, gracias por los me gusta, gracias por eso, porque eso mueve el algoritmo para que otras personas se interesen y puedan ver este contenido. Pero ¿qué pasa? Que como no es un contenido viral, no es un contenido de tendencia, no es un contenido que llame la atención por cómico, sino que es un contenido que te va a decir la verdad bíblica, no la verdad del pastor Otoniel, sino la verdad bíblica, entonces a muchos no les va a gustar. Puedan hacer comentarios allí, mi hermano Wilfredo, usted puede comentar si hay alguna duda, tiene algo que decir, usted lo puede escribir allí, que con gusto yo lo voy a leer y lo vamos a compartir también con otros que se vayan conectando, los que vayan viendo este video en el transcurso del tiempo, de la semana. Entonces el mundo evalúa el éxito de esa manera. ¿Qué es lo que es relevancia? ¿Qué es lo que es tendencia? ¿Qué es lo que está de moda? Y entonces eso es el éxito. Pero Dios evalúa es la madurez o la fidelidad eterna de su presencia en nuestras vidas. Jesús Paiva, bienvenido. Dios te continúe bendiciendo, amado. Un fuerte abrazo. La pastora Raquel Mendoza, bienvenida, bendiciones. Pastores de Tupita, no está llegando tarde, no se preocupe.
Ya sabemos cuál es el sistema de la electricidad y los problemas que hay por allá. No se preocupe, lo importante es que está allí. Jesús Paiva también, bienvenido. Pastora, como quedamos en la semana pasada, el tema número 5, tendencia versus presencia. El mundo evalúa el éxito de las personas según las tendencias, según lo relevante, según lo importante, según el meme boom del día o viral del día, de la semana o del mes. Entonces el mundo se apagó. Ajá. Ahora sí me escuchan por allí. ¿Me están escuchando? Si me escuchan, digan ahora sí. El que me esté escuchando, denle una manito allí. No se escucha. Vamos a ver con este micrófono. Vamos a ver con este. Por aquí, ahora. Sí, sí, entonces fue el micrófono, uno de mis micrófonos que ya está presentando fallos, porque es un microfonito, como les dije la vez pasada, un microfonito regular, no es un microfonito profesional, pero el Señor me permitirá después adquirir un mejor micrófono para estas transmisiones en vivo, otro teléfono porque se me cayó ayer, viernes, se me partió la pantalla, pero el Señor proveerá, mis amados hermanos, el Señor proveerá. ¿Por qué los necesito? Para esto, para transmitir el Evangelio del Reino a través de las redes sociales, para que las redes sociales tengan un buen uso en mi vida y que yo pueda transmitirles a ustedes también, ¿verdad?, el buen uso de las redes sociales.
Esto tengo que repetirlo todos los domingos. No estoy en contra de las redes sociales, todo lo contrario, sino que hagamos buen uso de las redes sociales. Amén. Ok, entonces me están escuchando. Muy bien. Voy a marcar este microfonito para no usarlo más. Excelente. Entonces decía que, amén, esposa, nosotros avanzamos con fe, amén, así es. Vamos a ir mejorando, estamos ahorita en ensayo y error, transmitiendo por primera vez en vivo, dando estos estudios en vivo y vamos a ir mejorando. Amén. Por eso quiero que compartan el canal de YouTube, inviten a otros a suscribirse, porque necesito más de 50 suscriptores para poder transmitir por YouTube, que las transmisiones son muchísimo mejor. Amén. Las redes sociales para un buen uso. Amén, así es. Entonces dije que definición de tendencia es lo efímero, lo momentáneo, que es llamativo, pero que se disipa rápidamente. Eso es lo que es tendencia, ¿verdad? Y que lo vemos mucho. Una tendencia que ha durado mucho en TikTok y en otras redes sociales es algo que llaman los 3 doritos después. 3 doritos antes, 3 doritos después. Yo no sé de dónde salió eso, pero se volvió una tendencia, ¿verdad? Todos lo sabemos. Pero entonces, nosotros tenemos que tener cuidado con lo que estamos viendo en las redes sociales. Pero ahora vamos a definir lo que es la palabra presencia. Ya vimos lo que es tendencia, ahora vamos a ver lo que es presencia. Presencia no es otra cosa, sino la gloria habitadora de Dios en mi vida. Eso es lo que es presencia, la gloria que habita en mí, la gloria de Dios, que es el Espíritu Santo el que habita en mí. Esa es la presencia de Dios, el Shekinah de Dios en mi vida, la comunión con Cristo y el sometimiento a su señorío. ¿Estamos realmente sometidos al señorío de Cristo en nuestras vidas? ¿Es realmente Cristo mi Señor? Porque nosotros no estamos hablando de una democracia dentro del reino del Señor Jesucristo, dentro del reino de Dios. No es una democracia, sino es un reino, un rey, una teocracia. Creemos solamente en Dios como nuestro rey, y si Él es un rey en nuestra vida, nosotros somos sus súbditos y estamos sujetos a lo que Él pues prescriba para nosotros. Pero muchas veces nosotros no estamos sometidos al señorío de Cristo como nuestro rey, sino que solamente de boca decimos, Él es el rey de reyes y señor de señores, pero es tu rey, es tu señor. Tú vives conforme a la voluntad de ese rey en tu vida. Eso es una pregunta que debemos hacernos y reflexionar en ella. Dígame por allí en los comentarios si el Señor Jesucristo de verdad es tu rey y ejerce señorío sobre su vida. Diga amén. Entonces, presencia es la gloria habitadora de Dios en nuestras vidas. Amén, dice mi esposa, así es. Vamos a hacer un análisis entonces, nuevamente, o un poco más amplio, del contexto exegético de lo que es el libro de Éxodo en el capítulo 33. La presencia de Dios no puede ser opcional. No puede ser opcional en nuestras vidas la presencia de Dios. El pueblo de Israel acababa de cometer el pecado del becerro de oro. Eso está en Éxodo 32. Colóqueme por allí, esposa, Éxodo 32, para que lo vayamos leyendo. Gracias, hermano Wilfredo, por la acotación. Voy a marcar aquí el micrófono para no usarlo. La presencia no es opcional. El pueblo de Israel acababa de cometer el pecado del becerro de oro. Habían visto la manifestación de Dios en su vida a través de la nube y a través de la columna de fuego. Ya ellos conocían a Dios porque los sacó con manos fuertes de Egipto. El Señor hizo que ellos cruzaran el mar
¿verdad? Con el poder de Dios, y con todo y eso todavía seguían pecando. Entonces, Éxodo 32 nos muestra cuando ellos le dicen a Aarón, Moisés no está, no sabemos nada de él, ni qué pasó con él. Nosotros queremos que tú, Aarón, nos hagas un Dios. Haznos una imagen, algo que nosotros vamos a adorar. Éxodo 32 por ahí. Quiero que nos enfoquemos después en el versículo 17 y 18, que tiene que ver con el tema que venimos trayendo, lo que es el oído espiritual de un verdadero hijo de Dios, de un verdadero líder del Señor. Entonces Aarón se presta para este pecado, porque Aarón también peca al consentir, al tenerle miedo a ese pueblo, ¿verdad? Y consciente en ese pecado, y él hace ese becerro de oro para que el pueblo lo adore, y comienzan ellos a adorar a esa imagen. Hablando Dios con Moisés en el monte Oreb, le dice, devuélvete porque el pueblo está pecando. Han levantado un becerro de oro y lo están adorando. Fíjense ustedes lo que dice el verso 32. Ahí está, viendo el pueblo que Moisés trataba de descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. ¿Se dan cuenta? Necesitaban tener algo a que aferrarse. Se olvidaron rápidamente de Dios, de su palabra. La tendencia en su corazón era lo que habían aprendido en Egipto sobre la adoración a los dioses, y no se quedaron con el verdadero Señor. Pero fíjense lo que dice el 32, 17 y 18. Ahí hay un rema para lo que hemos venido nosotros estudiando. Y dice, cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo a Moisés, alarido de pelea hay en el campamento. Eso es lo que escuchó Josué, que estaba aprendiendo con Moisés, estaba siendo discipulado por Moisés, recibiendo doctrina, aprendiendo de ese líder que el Señor había escogido. Pero ahora fíjense lo que escuchó Moisés, un líder preparado por Dios, un líder escogido, un líder que ya tenía su oído espiritual atento a la voz de Dios. Y él respondió, Moisés, no es voz de alarido de fuertes, o sea, de hombres de guerra, ni voz de alarido de débiles, o sea que no hay una batalla, no hay una pelea, sino que Moisés le dice, voz de cantar oigo yo. Una cosa escucha el líder que tiene su oído espiritual bien sano espiritualmente. No con esto quiero decir que Josué no tenía su oído espiritual sano. Lo que quiero decir es que era un líder en preparación, que estaba siendo instruido, pero que estaba aprendiendo de este líder que había escogido Dios, que era Moisés, y que se dejó instruir, que se dejó guiar, que se dejó llevar por el hombre que había escogido Dios. Que fue afinando su oído. Eso es lo que tenemos que ir haciendo nosotros hoy, ir afinando el oído espiritual, todos los sentidos espirituales, el oído, la vista, el tacto espiritual, tenemos que afinarlo, ¿verdad? Para poder reconocer cuándo hay una desviación y cuándo no, para que nosotros podamos reconocer cuándo hay una desviación en las redes sociales y cuándo no, cuándo hay un contenido que podemos ver y cuando ese contenido no es mejor que no lo veamos. Porque si consideramos que todavía no tenemos bien afinados nuestros sentidos como lo tenía Moisés, es preferible ser prudentes y decirle al Señor, oye, Espíritu Santo, tú eres el que me guía a toda verdad. Dime si esto está bien o no está bien, porque hay contenidos sutiles
casi imperceptibles, pero que están llenos de contenido que no son adecuados para nuestra vida espiritual, porque así trabaja el adversario sutilmente para engañarnos. Amén. Entonces, la presencia de Dios no puede ser opcional. Dios ofrece enviar un ángel, como lo dije anteriormente, para llevarlos a la tierra prometida, garantizándole el éxito exterior. Llegaban a la tierra prometida, tenían garantizado ya el éxito porque culminaron la travesía y lograron llegar a la tierra prometida. Victoria sobre sus enemigos y abundancia de alimentos y de la tierra que fluía leche y miel. Allí ellos tenían eso garantizado, ¿verdad? Pero Dios se rehusó a ir él mismo en medio de ellos. Éxodo 33, versículos 2 y 3 dice: y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo y al pereceo, a todos los que estaban habitando esas tierras, que eran enemigos del pueblo, y a la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, no iré con ustedes. Porque el pueblo es de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. O sea, no sea que te acabe con ustedes en el camino, porque me van a hacer molestar, van a hacer cosas que yo no les he dicho que hagan, que está prohibida, que ustedes idolatren a otras imágenes. Y el Señor le dijo eso, no, yo prefiero enviarte un ángel que vaya con ustedes y no ir yo mismo, porque yo sé cómo son ustedes y voy a querer exterminarlos, hablando criollo, hablando de forma que nos podamos entender ahorita. Mejor envío a alguien con ustedes. ¿Y qué le dijo Moisés? A Moisés, el pueblo hubiese preferido eso, un pueblo pragmático que lo que le importaba era llegar al sitio prometido, a conseguir las frutas, a conseguir la leche, a conseguir la miel, el agua, los alimentos en abundancia. El pueblo no le hubiese importado. Sí, no importa, mándanos con un ángel. Pero ¿qué iba a pasar después? Es probable, ¿verdad?, que ellos dijeron, bueno, lo logramos por nosotros mismos. Por nuestras propias fuerzas llegamos aquí porque Dios no nos acompañó. Él se quedó por allá en el monte Oré. Nosotros llegamos por nuestra propia cuenta. O peor aún, se hacían unas imágenes o ya las llevaban por ahí ocultas y decían, gracias a nuestros dioses, nosotros llegamos aquí a donde estamos. Eso hubiese podido pasar. Analizando, escudriñando estos versos bíblicos a profundidad, podemos deducir eso. Bienvenida mi hermana Tamar, Noemí Rendón Arias. Un abrazo para ti, amada hermana. Conectada, creo que está conectada desde Valencia, por allí. Entonces Moisés no estuvo de acuerdo, aunque seguramente el pueblo sí lo hubiese estado. ¿Ok? Ellos hubiesen preferido continuar. ¿Ok? Como teniendo unos... Moisés rechaza la bendición si no lo acompaña el que bendice. Si tu presencia no va con nosotros, no nos saques de aquí, no me muevas de este lugar. Porque si tú nos vas a bendecir, tú debes estar con nosotros. Y hoy en día muchos hombres, muchas mujeres, muchos cristianos prefieren la bendición, pero no al que bendice. Quieren la sanidad, pero no al que sana. Quieren al que te puede bendecir en tu casa, en tu familia, tus finanzas y todo, pero no quieren al que bendice. Muchas personas, no, yo quiero que ores por mí por sanidad, pero yo no quiero ser cristiano, yo no quiero ir para la iglesia. Yo no quiero entregarle mi vida a Cristo, yo no quiero ser responsable de escudriñar las Escrituras, yo no quiero leer la Biblia, yo no quiero orar, yo no quiero ir a un culto, yo no quiero dedicarle mi vida a eso. Yo lo que quiero es que me sane de tal enfermedad. ¿Has conocido a alguien así? ¿Conoces a alguien que quiere que Dios lo sane, pero no quiere seguir a Dios? Muchos.
Yo he conocido algunos. Queremos la bendición de Dios, pero solo queremos bendición de Dios. Cuando nos vienen calamidades que están escritas en la Biblia, que nos van a venir, que nos van a pasar, porque nosotros vamos a padecer situaciones difíciles en este mundo. Nadie puede decirle a usted que por el hecho de haber aceptado a Cristo no va a padecer enfermedades, no va a padecer hambre, no va a padecer algún dolor, algún problema. No, eso va a pasar a todos. La diferencia está en que nosotros en Cristo Jesús podemos avanzar en medio de la dificultad, en paz, en la paz que Cristo nos da, dolidos personalmente, pero seguimos avanzando en el Señor, que es la diferencia del que no ha conocido a Cristo, que las dificultades lo agobian, los problemas lo agobian, las enfermedades lo agobian porque no saben qué hacer, pero nosotros sí sabemos qué hacer, porque nosotros sabemos que aunque vivamos dificultades en este mundo, que las vamos a vivir, nos espera una corona de vida eterna en el reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Que no importa lo que nos pasa en el mundo, que sabemos que allá no vamos a tener más dolor, allá no va a haber más tristeza, allá no va a haber más llanto, allá no va a haber más nada que nos pueda preocupar, sino que allá en el reino de los cielos, donde está nuestro Padre Celestial, vamos a vivir eternamente con gozo y adoración y alabanza en nuestros labios. En este caso me refiero a seguir a Cristo. Si quieren los beneficios, pero no quieren aportar nada para el Señor, exactamente. Como dice mi esposa allí. Claro, muchos quieren los beneficios, o queremos los beneficios, pero no queremos al que beneficia. No queremos nada con Dios. Entonces, continuamos. Moisés rechaza la bendición si no está acompañado del que bendice. Eso es sumamente importante para nuestras vidas. Saber que debe estar en nosotros la presencia de Dios en todo momento. No una tendencia efímera, no una tendencia fugaz, no una tendencia de momento, de red social, sino la presencia eterna de nuestro Padre Celestial en nuestras vidas. La palabra presencia significa en hebreo parim, P-A-R-I-M, parim, que significa literalmente rostro. Por eso Moisés decía, si tu presencia, si tu rostro no está con nosotros, no nos saques de aquí. Moisés no pide una emoción o un ambiente, un escenario. Moisés no le está pidiendo al Señor grandes prodigios como hizo anteriormente, que abrió el mar para que cruzaran, o la columna de nube iba con ellos, la columna de fuego iba con ellos. Esos son grandes prodigios, esos son grandes cosas que tuvieron que haber vivido ellos. Pero Moisés no le está pidiendo eso. Moisés ni siquiera le está pidiendo, ábrenos caminos en el desierto con un río a un lado y árboles frutales por el otro, que nosotros en todo el trayecto del desierto lleguemos felices y contentos, sin hambre y sin sed, a la tierra prometida, porque tú eres Dios y tú puedes hacer eso. Claro que lo podía hacer. Él lo podía hacer. Pero él lo que quería era saber, ¿verdad?, quién era fiel a él, quién iba a ser realmente fiel al Señor, que a pesar de las dificultades que se pasan en un desierto, porque en un desierto sabemos todos que vamos a pasar dificultades, hambre y sed principalmente, y frío en la noche. Pero el Señor con todo y eso los protegía. Él quería era conocer la fidelidad de ellos. ¿Y en quién conoció el Señor la fidelidad? En el momento en que Moisés llega al campamento, descubre y ve por sus propios ojos el pecado que cometió el pueblo con el becerro de oro, le llama la atención a su hermano Aarón. Aarón se excusa y miente también, de paso.
Porque dice que tú conoces a este pueblo, tú sabes cómo es, si yo no le hago a este ídolo, entonces ellos me iban a matar a mí. Pero y dice la palabra, lo pueden leer ustedes, yo les invito a que ustedes escudriñen este capítulo 32 y 33 de Éxodo. Porque él le dice, yo le pedí a ellos unos zarcillos de oro y lo lancé al fuego y de ahí salió un becerro. O sea, no fue que lo hice yo. ¿Ah? Hasta mintió. Es por eso que en nuestras debilidades el Señor se va a manifestar, porque Él lo que quiere es que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, nos arrepintamos de nuestros errores, nos arrepintamos de todo corazón, de todo lo que nosotros hemos hecho mal, ¿verdad? Para alcanzar misericordia. ¿Y quiénes fueron fieles ahí? La tribu de Leví. Escudriñelo, lo invito a que escudriñen. Mi hermana Ruth, bienvenida, un fuerte abrazo. Te amo mucho también. Dios te bendiga, te guarde. Gracias por estar aquí. Me alegro mucho de que puedas estar participando el día de hoy en este tema de esta serie Pantalla versus Altar. El tema de hoy, ya lo conoces, tendencias versus presencia. Lo has visto por ahí en el grupo de la iglesia. Más o menos tienes una idea, ¿verdad? Entonces estamos hablando qué es tendencia. Las tendencias son efímeras, las tendencias de las redes sociales son como la neblina, se deshacen, un mes, 2 meses, 3 días, una semana, ya no existen. Pero la palabra de Dios es viva y eficaz y va a permanecer para siempre en nuestras vidas. ¿Amén? Entonces, fíjense ustedes, Moisés rechaza esto. Moisés prefiere el parim, el rostro de Dios. Moisés no pide una emoción o un ambiente. Moisés no pide un escenario inmenso. Moisés pide el rostro del Señor en su vida y en la vida de todos los que estaban allí. Señor, yo quiero tu rostro, que tu rostro vaya con nosotros, que tu rostro siempre esté allí presente. Yo no quiero un escenario, yo no quiero una tarima, yo no quiero luces de colores, yo no quiero baile, yo no quiero show dentro de una iglesia, dentro de una congregación. No necesito un show, yo no necesito esas cosas bailando, moviéndose, llamándome la atención al humano, a la carne. No, yo lo que necesito es tu rostro, yo necesito es postrarme ante ti, yo lo que necesito es orar, yo lo que necesito es tu presencia en mi vida, yo lo que necesito es conocerte cada vez más a través de tu palabra y ser confrontado por tu palabra y decirle, Señor, yo necesito que tú me confrontes en mí, qué es lo que estoy haciendo mal, cuál es ese becerro de oro que yo tengo hoy en mi vida. Estamos dispuestos a decirle eso al Señor. Conexión con propósito, usar las redes para edificar, para distraer, para comunicar con verdad y servir con valor. Amén, eso es lo que se quiere. Amén, Dios nos bendiga siempre a todos. Amén, mi hermana Ruth. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que buscar. Y eso se le alcanza, es con la presencia, con el rostro de Dios en nuestras vidas. Descontaminarnos de lo digital. Tenemos que tener una descontaminación de lo digital. No es que lo digital sea malo, todo lo contrario, son herramientas necesarias para el vivir de hoy en día. Las redes sociales son buenas, son necesarias, hay que usarlas, pero hay que usarlas con propósito, hay que saberlo hacer, con sabiduría. Entonces Moisés quería ver el rostro del Señor, y así como Moisés, nosotros debemos ser hoy también, Señor, yo quiero tu rostro, yo quiero tu presencia, yo quiero estar contigo, tu mover espiritual en mí, tu Espíritu Santo en mí. Algo bien importante, Moisés le dice al Señor, muéstrame tu presencia, muéstrame tu rostro, muéstrate. El Señor solamente le permite ver su gloria. Y eso es una sombra de Cristo. Ya ahí venía hablando de Cristo en esos capítulos. Porque el Señor entonces lo coloca a Moisés sobre una roca, que esa roca es Cristo, y le dice, te voy a meter en una endija de esa roca,
te voy a cubrir con mi mano para que solamente veas mis espaldas. Y esa roca es Cristo. Y dentro de Cristo, en esa endija que tiene Jesucristo, marcada por aquella flecha que el soldado romano le metió por el costado, ahí estamos metidos nosotros como iglesia. De esa herida nació la iglesia. Y en esa herida estamos nosotros metidos allí, protegidos por la mano del Dios omnipotente, Padre Celestial, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Quedémonos allí metidos en esa endija. Quedémonos metidos allí en Jesucristo. No salgamos de Él. Que su presencia esté constantemente con nosotros. Que su rostro esté constantemente con nosotros. Que de día y de noche estemos escudriñando las Escrituras. Y que sea más importante la búsqueda de nuestro Señor que las redes sociales. Que la usemos de vez en cuando para una distracción, para, como lo dije el domingo pasado y el antepasado, para algunas cosas importantes de nuestras vidas. Yo, por ejemplo, quise hacer un queso esta semana. Conseguí 2 litros de leche pura de vaca aquí en el campo, ¿verdad? Y quería hacer un queso. Le pedí consejos a mi esposa, gracias, ¿verdad? Que el chef también. Vi algunos videos de cómo se hace y lo hice. Y me quedó excelente. Gracias al Señor. Que tengo esa primicia. ¿Eh? Entonces continuamos, fíjense ustedes, la tercera parte por acá. La trampa del sistema del becerro moderno. La trampa del sistema del becerro moderno. Hay becerros de oro modernos. Dice mi hermana Ruth, amén, amén. La gloria sea siempre para nuestro Señor Jesucristo, sí, amén. La trampa del becerro moderno. Relevancia o tendencia versus la sana doctrina. Contésteme por allí. ¿Qué es sana doctrina para usted? Colóquemelo ahí en los comentarios que yo lo leo. ¿Qué es sana doctrina para usted? ¿Qué considera usted que es sana doctrina? ¿Qué consideras tú que estás viendo este video que es una sana doctrina? Coméntemelo que yo lo leo. Para que continuemos. Entonces, la iglesia contemporánea, la iglesia de hoy, la iglesia actual, ha confundido el alcance visual con el impacto espiritual. Hay una confusión del alcance visual, de lo que yo logro ver, de la cantidad de gente que hay en una congregación, en algún templo, con el impacto espiritual real que están viviendo o recibiendo cada persona en ese lugar. Hemos cambiado el altar por el escenario y la exposición bíblica por el entretenimiento. Muchas congregaciones, ¿verdad? Tienen un show de domingo que ya no hayan que hacer. Cada domingo necesitan un guión, necesitan inventarse algo para atraer gente, para atraer masa, hacer algo que sea llamativo, que sea una tendencia, que llame la atención de hombres, mujeres, niños y jóvenes, para tenerlos allí atrapados con algo que los vislumbre. Necesitan ver, necesitan sentir en sus emociones. Y cada iglesia, muchas hay hoy, no todas, pero sí muchas hay, que domingo a domingo necesitan es una tendencia, necesitan algo que llame la atención. ¿Cómo hago para mantener a estas personas aquí 1 o 2 horas entretenidas y que no se me vayan? Sino que cada domingo deseen venir a saciar esa necesidad emocional personal, pero no a saciar el hambre y la sed espiritual que se quita a través de la palabra. Muchas hay. Jesús Paiva, para la salud espiritual y la santidad de Dios. Luz Franco dice, para mí es seguir lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó escrito en la Sagrada Escritura en la Biblia. Amén. Exactamente. Esa es la verdadera sana doctrina. Hacer
la voluntad de Dios que está aquí escrita. Predicar el verdadero evangelio sin alteraciones. Mi hermano Wilfredo dice, la sana doctrina es lo que está escrito en la palabra de Dios, no invento palabra de hombre. Exactamente. Por eso es que necesitamos ser entonces cristocéntricos, exegéticos, predicar la Biblia, lo que está escrito en estas sagradas escrituras, no inventos de hombres a conveniencia para mantener entonces un escenario lleno con un público grandísimo, atraído, ¿verdad?, por mecanismos que me traigo del mundo, que los copio del mundo, música, baile, videos, luces. Yo necesito hacer todo eso para mantener un grupo de personas, miles de personas en un lugar. Pero si yo me siento con esas personas a escudriñar la Escritura, realmente como es la verdadera sana doctrina, se van. ¿Cuántos quedarían? No les voy a decir yo. Colóquenme ustedes ahí en los comentarios cuántos pueden quedar si solamente nos dedicamos a escudriñar las Escrituras. En que cada servicio, como lo venimos haciendo en Estrella de Belén, venimos escudriñando las Escrituras, palabra de Dios. ¿Cuántos quedarían? Los escucho en los comentarios, los leo en los comentarios, mejor dicho. La sana doctrina es el conjunto de enseñanzas bíblicas fieles a la persona y obra de Jesucristo, amén, que producen crecimiento espiritual en los creyentes. Esa es la verdadera sana doctrina. La palabra, la enseñanza, lo que te hace crecer como un verdadero hijo de Dios. No como evangélico, ni pentecostal, ni cristiano, no. Como un verdadero hijo de Dios que debemos ser nosotros. ¿Ok? Entonces, eso es lo que está haciendo la iglesia contemporánea hoy en día. No todas, vuelvo y repito, pero muchas lo están haciendo. Cero exposición bíblica y mucho show. Ahí hay en la Biblia, en la segunda carta a Timoteo, capítulo 4, en el versículo 3 y 4, vamos a ver ese cumplimiento profético de la palabra del Señor. Allá hay un cumplimiento profético. Vamos hasta allá. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículos 3 y 4. Lo va a tener mi esposa por ahí. Pocos, dice mi esposa, así es. Pocos, muy pocos. Franco, recomendación, leer y estudiar capítulos 32 y 33 de Éxodo. Sí, con detenimiento, no leerlo por leerlo rápido, no. Vaya versículo por versículo, escudriñelo, mastíquelo, muérdalo ahí, saboréelo y dile, Espíritu Santo, guíame en esto. Escudriñe esos dos capítulos esta semana. Gracias, esposa. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 3 y 4. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Estamos en esos tiempos, sí o no? Sino que teniendo comezón de oír, deseo de oír, de escuchar cosas, ¿verdad? Se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias. Y apartarán la verdad, el oído, y se volverán a las fábulas. Y apartarán de la verdad, ¿qué cosa? El oído espiritual. ¿Y se volverán a qué? A las fábulas, a los cuentos, a las historias de estos predicadores modernos. Porque hay comezón de escuchar, pero escuchar lo que yo quiero oír. Y no lo dice la Escritura, y se está cumpliendo, y se amontonarán maestros conforme a sus propios pensamientos, conforme a sus propias ideas, conforme a lo que ellos creen, están convencidos de lo que es, pero no la verdad bíblica. Y ahí cuando usted ve, entonces, y no es que esté en contra de eso, porque las conferencias son importantes, ¿verdad? Las convenciones son importantes, pero son importantes si se predica a Cristo. Pero si nos reunimos un montón de maestros conforme a nuestra propia sabiduría en una convención, ¿verdad?, para lucrarnos, se está cumpliendo esta palabra. Maestros reunidos conforme a sus propias concupiscencias,
¿verdad? Yo soy el super sabio todo en la teología. Y entonces usted ve esos flyers ahí con esas fotos de estos hombres, del apóstol tal y el apóstol no sé qué y el profeta no sé qué más y todo ese poco de... Lo dice la Escritura. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Eh? No lo está diciendo el pastor Antonio, lo dice la palabra. Ah, que son buenas, sí, pero todo sí se va a predicar a Cristo, sí se va a reflejar a Cristo, si usted va a salir de ahí, ¿verdad? Instruido conforme a la voluntad del Señor. Hermano Wilfredo dice, lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo 24 varias veces, que vendrán falsos maestros, muchísimos, así es. Van a ir y bienvenida, Dios le continúe bendiciendo una vez más a este servicio virtual, a esta enseñanza por medio de esta vía online, Facebook en vivo. Dice mi esposa, el hombre, la mayoría busca renombre, así es, para ser reconocido mundialmente o por otros. Y entonces, para eso, inclusive, empiezan a buscar dentro de las redes sociales cómo me debo vestir, qué debo hacer para llamar la atención, cómo debo hablar, y empiezan a trabajar en lo personal, a trabajar en cómo voy a hablar, cómo voy a vestir, qué debo hacer para que me vean. Porque hay una forma de vestirse y de hablar para uno salir en las redes sociales, para ser más llamativo, para que las personas, para captar a la persona, se llaman ganchos y ese tipo de cosas. ¿Ve? Que no está mal vestirse bien, a mí me gusta, no está mal oler bien, tener un buen relojito, ¿verdad? Eso no es malo. Pero cuando eso pasa de ahí a la vanidad, entonces es lo que yo le vengo hablando a ustedes, de la sutileza de las cosas. Me doy cuenta de que estoy yéndome de lo normal, de la vestimenta normal, del buen perfume, de un buen reloj, de un buen zapato, de un buen saco, a pasar de ahí a la vanidad. Hay un hilo bien delgado. Recomendación: leer y estudiar el capítulo 38 y 33 de Éxodo, hermana Iris, sí, amén. Mi hermana Tamar dice, para mí en particular es todo lo que nuestro Señor Jesucristo dejó como enseñanza y no dogmas de hombre. Así mismo es. Y bueno, muchas cosas más. Exactamente, mi hermana Tamar. Exactamente es eso. Las escrituras. Solo escritura. Acuérdese de esa palabra y téngala en su mente y no la olvide más. Solo escritura. No porque, no, es que podemos hacer tal cosa, porque lo dijo el pastor, el ministro tal, el apóstol tal, no sé, en su libro tal cosa, y eso es una verdad. No, los libros son importantes para instruir. Es bueno conocer la literatura extra de la palabra, leerla, el conocimiento general, saber qué opina uno, qué opina el otro, qué dice Spurgeon, qué dijo el otro, ¿verdad? Pero no, esa no es la fidelidad bíblica. Nosotros tenemos que contrastar todo con la palabra. ¿Ok? Filtrar todo a través de las escrituras. Lo demás es conocimiento general que es necesario para aprender, para saber, para adquirir conocimiento. Pero nada, ¿verdad?, debe tener el peso que tienen las escrituras en nuestro diario vivir. El cumplimiento de la segunda carta de Timoteo lo estamos viendo hoy a través de muchos hombres y mujeres que salen en las redes sociales, que tienen las finanzas para hacerlo, que pagan publicidades enormes, constantes, que pagan a quienes hacen las publicidades en las redes sociales y que tienen esos software en las computadoras para crear todas esas imágenes, todo ese contenido, ¿verdad?, que capta la atención, que llama la atención. Tienen equipos de trabajo que hacen eso. Y que usted lo ve entonces montados en una tarima,
en un gran concierto, es una gran cosa, ¿verdad? Pero donde falta la presencia de Dios. Buenas tardes, mi pastor, como Dios es grande y poderoso, amén. Que el Señor nos provee eso y más, amén, dice mi hermana Ruth por allí. Es bueno los comentarios, es bueno que le den me gusta, es bueno para que usted comparta esto con otras personas, compártalo. Así como usted comparte todas las mañanas, las tardes y las noches, un buenos días, un cómo está, un buenas tardes, un buenas noches, y usted manda un videíto, y usted manda un flyercito que se consiguió en TikTok, en Instagram y le gustó, y usted lo mandó por WhatsApp, y lo mandó a un grupo, y se lo mandó a alguien, y en la mañana usted mandó un buenos días en la mañana con una música llanera. Mande esta información también. Mande el contenido del próximo domingo. Compártalo en sus redes sociales, compártalo con todos sus grupos, compártalo con las personas que usted conoce, así como usted comparte cualquier otra cosa que ni siquiera a veces es de edificación espiritual y usted lo comparte con otros, entonces comparta con más razón esto. Gracias a los que los están haciendo, de verdad, por ese apoyo que es importante, no para mí, vuelvo y lo repito, yo no quiero ser conocido ni ser tendencia para absolutamente nada, no, en lo personal, no, pero que prediquemos a Cristo y que este mensaje llegue a muchas personas, sí quiero que esto suceda. Entonces, cuando nosotros reconocemos hasta poder hacer una problemática de lo que es la iglesia contemporánea, que están confundiendo el alcance visual con el impacto espiritual. ¿Y a qué me refiero con eso? A que creen que porque la iglesia tiene 500 personas, 1000 personas, 2000 personas, 3000, o 200, o 300, o 400, eso es un éxito espiritual, y realmente no. Porque el hecho de que tenga toda esa cantidad de personas allí no es un éxito espiritual. Porque hay un alcance visual de personas, pero el impacto espiritual que están teniendo estas personas, ¿cómo lo están midiendo? ¿Cómo sabes realmente que hay un impacto espiritual en la vida de las personas que están yendo a estos templos, a estos locales, a estas mega iglesias? El pastor los conoce a todos. Tiene un contacto personal con cada uno. Sabe de primera mano el problema que tiene uno y el problema que tiene el otro. Sabe realmente si cada persona de esta está siendo impactada por la palabra, está siendo confrontada, está siendo edificada por la palabra. No. Simplemente veo la multitud y digo, estamos listos, estamos hechos. Tenemos éxito. Tienes éxito personal. Estás arrastrando masas por algo que estás haciendo, por el contenido que le estás dando, por lo que le estás ofreciendo a las emociones de las personas, por la forma en que estás domingo a domingo llevando el show y atrayendo a la gente. Es como el cine, como la buena película. Pero el impacto espiritual, ¿dónde está? ¿Cuántas personas están siendo transformadas? Y luego el cumplimiento de 2 de Timoteo. Amontonándose todos, ¿verdad? Para hablar y hacerse ver, porque somos los grandes ministros. No estoy en contra, vuelvo y lo repito, de las conferencias, de los conciertos, de nada de esas cosas yo estoy en contra, sino que está Cristo ahí realmente. Está el Señor en ese trabajo realmente. ¿Estamos siendo movidos por el Espíritu Santo o movidos por los intereses personales y el ego? A eso es que yo quiero que lleguemos. Siempre a la reflexión de que lo que estoy haciendo, lo estoy haciendo movido por el Espíritu Santo o movido por el ego personal. Dice mi hermana Ruth, ahora todo es una tarima, un show, una realidad vacía. Debemos luchar contra eso. Entonces, de todas estas cosas nosotros tenemos que hacer un verdadero arrepentimiento. Porque cuando la iglesia, cuando nosotros comenzamos a predicar el verdadero arrepentimiento, el pecado del hombre, que nosotros somos pecadores,
hablar del juicio divino que viene a través de nuestro pecado, y comenzamos a predicar el verdadero evangelio de la cruz, para eso no hay audiencia. Para eso no hay mucha gente que esté dispuesta a escuchar. Que me hables de arrepentimiento, que me hables que soy pecador, que me hables que voy a tener un juicio al final de mis días, cuando tenga que presentarme ante el trono del Señor, ante el tribunal de Cristo, que me hables de la cruz, de la crucifixión de Cristo, de su resurrección, y que debo aceptarlo para alcanzar la salvación. No, de eso no quiero que me hable. Eso no me gusta. Entonces, de eso sabemos poco, y de eso también hay pocos que quieren escuchar. Me llama la atención y me trae a la memoria el versículo bíblico, el capítulo bíblico, cuando el Señor dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. El Señor les está reclamando a los sacerdotes de esa época, diciendo: el pueblo está muriendo, perece, porque no me conocen, por la falta de conocimiento de Dios, que ustedes están en la obligación de darle a ellos. El Dios le está reclamando eso a los sacerdotes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos utilizan mal este texto bíblico, lo sacan de su contexto, pero eso es un reclamo de Dios a los sacerdotes. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. Pero ¿qué pasa? Que también les reclama el pueblo. Y ustedes no le exigen a los sacerdotes que le hablen de mí, que les den instrucción bíblica. Ustedes no les piden a los sacerdotes que les enseñen la palabra. También le reclama el pueblo. Por eso, cuando estemos ante el tribunal del Señor, no vamos a tener excusas, ni los maestros, ni los sacerdotes, que no quisieron enseñar la palabra realmente, sino que se dedicaron a las tendencias y a los shows temáticos y a todo este tipo de cosas que se ven hoy en muchos templos. Pero también te va a reclamar a ti como pueblo, a ti como persona, a ti en lo individual. Te va a decir: ¿por qué tú no reclamaste enseñanza bíblica? ¿Por qué tú no le dijiste a tu pastor: yo quiero que me enseñe la palabra? ¿Por qué no le dijiste a tu pastor: yo quiero comer de la palabra, yo quiero más de la palabra? ¿Por qué no le dijiste a tu pastor: yo quiero que nos conectemos más tiempo, yo quiero que apartemos un día más en la semana para escudriñar la escritura? Y entonces usted me obliga a mí y yo me obligo también a enseñarle. Y cada quien, cuando le vayamos a dar cuenta a Dios, digamos: Señor, yo hice todo lo que tú me mandaste a hacer. Y entonces usted como pueblo también le va a decir: sí, Señor, yo también exigí que me enseñaran la palabra. No se van a escapar, ni yo me voy a escapar como maestro de la palabra, como sacerdote, de no enseñarle, ni ustedes se van a escapar con la excusa de decir: es que el pastor no me enseñó. ¿Se dan cuenta? Sino que el Señor nos va a pedir cuenta a ambos. Escudriñen eso. Imposible conocer person to person 1000 personas. Eso es imposible. Te puede darle la mano a 1000 personas, pero no va a conocer a ninguno. Entonces, en esas megas iglesias, los pastores, lamentablemente, la mayoría, evalúan por lo que ven, el público general, pero no conocen a la oveja. Y muchos de nosotros, entonces, vivimos día a día escuchando a otros en las redes sociales, en YouTube, en cualquier canal, predicadores y predicadoras, pero a su pastor usted no lo está escuchando. A su pastor usted no lo está siguiendo. A su pastor usted no está reenviando la información que está recibiendo de él con otros, sino que escucho esas palabras vacías de estas personas que se amontonan para hablar de su propia concupiscencia. Me perdonan el regaño. Continuamos. Aquí hay una paradoja. ¿Se puede llenar un auditorio con métodos del mundo? Sí, se puede llenar un auditorio con métodos del mundo. ¿Cuáles son los métodos del mundo?
música, baile, danzas con un montón de banderas de colores, que empiezan a competir entre sí, quién es la mejor. Lo viví, no me lo contó nadie. Show en la tarima, competencia entre los músicos, competencia de grupos musicales, todos se hacen llamar cristianos, pero eso es un método del mundo. Y se llena un auditorio, usted va a llenar hasta 2.000 y 3.000 personas. El Poliedro de Caracas lo puede llenar. Competencia musical de los grupos Armagedón contra el grupo de Benecer y el grupo no sé qué contra el grupo de Goliat contra David. Grupo de danzas de guerra de las ministras de yo no sé dónde contra esta, Santo el enmascarado de plata contra la lluvia negra. Y usted va a llenar el Poliedro de Caracas. Usted va a llenar el estadio universitario con show. Eso es fácil. Es un método del mundo. Pero eso no quiere decir que ese espacio esté lleno de la presencia de Dios. ¿No? No se garantiza que esté lleno de la presencia de Dios porque estén todos esos pocos evangélicos ahí haciendo este tipo de eventos que llaman. Y cuando usted lo contrasta con la Biblia, cuando usted lo pasa por el filtro bíblico, usted se puede dar cuenta que Jesucristo era todo lo contrario a eso. Que lo que hacía el Señor Jesucristo era todo lo contrario a eso. Me cayó la cédula el pastor, sí. Tú también lo recuerdas, ¿verdad? Sí. La palabra del Señor Jesucristo hoy no es un regaño, así es. Entonces, el Señor Jesucristo era ajeno a todo ese tipo de cosas. ¿Y por qué pasan este tipo de cosas? Porque no lo contrastamos contra la palabra. Porque vemos y escuchamos todo y a todos le queremos decir amén y no lo filtramos a través de las escrituras. Entonces vamos a ver cuál es el enfoque cristocéntrico en todo esto. La verdadera presencia de Dios. El enfoque cristocéntrico y la verdadera presencia de Dios en todo esto que hemos venido tratando. Uno, de la sombra a la realidad. De la sombra de lo que fue a lo que se hizo vigente. Porque tenemos tipo y antitipo de Cristo, sombra de lo que era Jesucristo, hasta su nacimiento, su ministerio, su crucifixión y su nacer de entre los muertos, renacer, revivir, resucitar de entre los muertos al tercer día y estar sentado a la diestra del Dios Padre. Todo su acontecimiento. Dice mi hermano Wilfredo, han convertido las iglesias en un club social y no en un lugar de restauración y de arrepentimiento de pecado. Exacto, hermano Wilfredo. ¿Ves? Eso es. Ya no hay esa confrontación bíblica del pecado, ya no hay ese llamado de arrepentimiento porque somos pecadores y necesitamos a Dios. Eres un pecador y necesitas venir a Cristo. No. Ahorita una persona impía va a una iglesia y sale contento, feliz. Oye, qué bueno, qué chévere estuvo esto, qué sabroso, qué bonito. ¿Te arrepentiste de tu pecado? No. Estoy bien así. Me recibieron chévere, todo ahí fue bonito, los cánticos, todo estuvo muy bonito, las luces y todo eso fue muy bonito. Lo sentí muy bien, pero una cosa es sentir en lo humano, en las emociones, y otra es el verdadero arrepentimiento, que una persona sea redarguida dentro de una congregación bíblica, cristocéntrica, solo escritura, sana doctrina de la palabra, no de la vestimenta de la falda larga y la corbata, no, de sana palabra, de la sana doctrina verdadera, y que esa palabra lo confronte o la confronte, y que el llanto sea porque el Espíritu Santo
lo está convenciendo del pecado, y esa persona dentro de esa congregación puede decir: me arrepiento de mis pecados, acepto a Jesucristo como mi Salvador, y comienza una transformación en esa persona real, no una emoción de momento, como está diciendo el hermano Wilfred hoy. Y en eso se están convirtiendo muchas iglesias hoy en día, y tengo que decirlo y acompañar a muchos otros pastores que también lo están diciendo, que hoy en día muchas congregaciones se están convirtiendo en show, en tarima, en eventos emocionales y cero palabra. Apartaron la palabra de la Biblia a un lado y están trayendo cosas del mundo para atraer a la gente. El enfoque cristocéntrico del tema de hoy: la verdadera presencia de Dios, de la sombra a la realidad. 1. La presencia que Moisés anhelaba se encarnó en Jesucristo. Esa era la presencia que Moisés anhelaba. Lo que Moisés anhelaba y lo que nosotros anhelamos, esa presencia, se encarnó en Jesucristo. Y vamos a leerlo en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 14. Juan 1, 14. Y aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo, aquella palabra, aquello que habló Moisés con Dios en aquel tiempo, aquel verbo, aquella palabra, se hizo carne y habitó entre nosotros, resucitó el tercer día, mora en el reino de los cielos con el Padre Celestial, ¿verdad? Y permanece ahora también con nosotros junto al Espíritu Santo. Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y aún habita entre nosotros. Él está con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y también el Espíritu Santo, que es nuestro consolador. 2. Veamos cuál es el costo del discipulado. Gracias, esposa. El costo del discipulado. Pero un costo, ¿por qué hay un costo en el discipulado? Porque tiene que haber ganas de recibir el discipulado. Tiene que haber la intención. Tenemos que crear el hábito. Tenemos que vencer la apatía. Todos tenemos trabajo, todos tenemos cosas que hacer, todos estamos en algún momento de la semana cansados, agotados, pero aún así tenemos que apartar ese tiempo, ¿verdad?, para el Señor, para recibir la enseñanza. Ese es el costo del discipulado. Por eso es que la palabra del Señor dice que la fe sin obra es muerta. Pero ¿cuál es la obra? El hecho de que yo me disponga a hacer las cosas. Porque yo puedo tener fe, pero si no obro, si no me muevo para recibir las enseñanzas, para predicar el Evangelio, entonces mi fe es vana. Porque yo no me puedo quedar solamente, no, estoy cansado, el Señor sabe. El Señor sabe, y ya le dejamos eso a Dios, para que nadie me diga nada. No, el Señor sabe. Claro que el Señor sabe, pero Él también sabe el esfuerzo que estás poniendo, el extra que estás poniendo para aprender, para recibir de Él su palabra y su sana doctrina. Y ahí es cuando nosotros decimos entonces, ¿verdad?, que esfuérzate y sé valiente, no temas y no desmayes. El Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y también ahí donde lo dijo Pablo: todo lo puedo Cristo que me da la fortaleza necesaria para continuar, para avanzar, a pesar de todo esto. A pesar del cansancio, a pesar de la pesadez, de que tuve unas semanas ajetreadas, que tuve un día, ¿verdad?, complicado. Señor, tú me vas a fortalecer para yo conectarme y recibir la enseñanza bíblica. Yo quisiera que nos conectáramos al menos una vez a la semana, y con los domingos serían 2. Para mí sería muchísimo mejor. Pero eso va a depender de cada uno de ustedes. El costo del discipulado: Jesús jamás buscó ser tendencia. Jesús nunca buscó que lo conocieran las masas y que hablaran todos de Él, igual que lo cargaran en el hombro y lo llevaran
dándole vítores y no sé. No, 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 él caminaba por ahí tranquilo. Él no buscaba hacer tendencia. Más bien en la mayoría de las veces él decía, ve tranquilo, no le digas a nadie que me conociste, no le digas a nadie que recibiste sanidad, no le digas a nadie que fuiste liberado, tranquilo. ¿Acaso hubo una tendencia, hubo un aspaviento cuando resucitó a Lázaro? A su amigo, ¿no? Supongo que en el pueblo eso tuvo que haber sido algo de locura, pero Jesucristo estuvo tranquilo, ¿no? Ni siquiera él quiso ser tendencia a darse a conocer. Era mejor maestro que los maestros de la época en las escuelas de maestros, pero con todo eso él no se agarró de eso. No fue algo de que aferrarse, sino que se mantuvo humilde, tranquilo, sencillo. Ese es el costo del discipulado. Él no quiso ser tendencia. Cuando las multitudes lo seguían, pero lo seguían era por los panes y los peces, lo seguían por la comida terrenal, por el hambre natural del hombre. Lo seguían era por eso. Pero cuando él les decía, ¿verdad? Que comieran de su carne, que bebieran de su sangre, o sea, que recibieran la palabra, el evangelio del reino que él les traía, ¿qué hacían? La gente se dispersaba, ¿no? Se dispersaba, se iban. No querían, eso no, eso no. Eso no nos gusta. No, el pastor Otoniel eso es lo que hace es puro hablar de la palabra, de la Biblia, de esa sana doctrina, de que debemos arrepentirnos constantemente de nuestras fallas, de que debemos ser cristocéntricos, que debemos ser exegéticos, que debemos estudiar la palabra, que no nos debemos salir de contexto. Eso no nos gusta a nosotros. El pastor no. Exacto. Como dice mi hermana, no andaba con el yoísmo. Eso no me gusta. Yo prefiero irme para tal parte porque allá, mire, eso es música y danza y baile, y los músicos son buenísimos, y las canciones, y después cuando termina, mira, te dan café y tienes torta, y te dan esto y te dan lo otro. Allá sí me gusta, porque allá no me están diciendo que yo me arrepienta de nada. Eso es lo que pasa hoy en día. Pasaba en la antigüedad, pasaba con el Señor Jesucristo y pasa hoy en día y seguirá pasando hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo, pero ahí es donde nosotros tenemos que ser entendidos en la palabra y saber qué camino debemos seguir. ¿Seguir las tendencias o buscar la presencia? Cristo prefirió la verdad con pocos que el aplauso y la tendencia con muchos. De hecho, él eligió a 12, andaba con 12, no más. 12 discípulos. Prefería eso a las multitudes. Aunque le hablaba a las multitudes que se agolpaban por ahí, porque sabían que él multiplicó los peces, multiplicó los panes y les dio comida a todos y sobró. Y aprovechó y les predicó el evangelio, pero no lo buscaban a él. Él se dedicaba a los pocos, a los que lo escuchaban, a los que les pudo dar la verdadera doctrina del evangelio. La mayoría busca y quiere mega iglesias, pero no presencia. Mega iglesias porque entro y hay aire acondicionado, las butacas son de tela confortables, ¿eh? Pantallas gigantes donde yo puedo leer lo que se está cantando, ver lo que se está haciendo. Eso es muy bonito, eso es muy sabroso, eso es muy cómodo. Yo no digo que no, está muy bien, si el Señor lo permite, pues, amén. Pero ten límites. Porque el hecho de que puedas tener una mega iglesia con pantallas, con músicos, con luces, con todo, no te desvíes, no te apartes del verdadero evangelio. Porque a veces esa comodidad trae como consecuencia el hecho de no querer salir a predicar el evangelio, de no querer salir a buscar las almas, de no querer caminar ni meterme en un barrio, en un cerro, o a llenarme los zapatos de barro,
a predicar el Evangelio porque, no, ese no es mi tipo. Hay que cuidarse de eso. Hay que saber que aunque yo pueda estar en una iglesia cómoda, no quiere decir que esa comodidad me va a sacar a mí del propósito de Dios, del verdadero Evangelio. Y a ver por encima del hombro al que es de humilde condición. Buscar a Dios porque Él dio la vida por nosotros, no lo tomamos en cuenta. Estar con Dios, uno se llena de fuerza y bendiciones. Amén, hermana Iris, que eso es lo que estoy diciendo. Nosotros tenemos que vencer ese cansancio emocional, corporal, personal, cuando nos toca el momento de escudriñar las Escrituras, que podamos conectarnos un día a la semana y los domingos. Y vencer eso. Vencerlo. Porque ahí es donde sometemos nosotros a la carne y le damos prioridad al Espíritu. Todos nos cansamos, todos nos agotamos, todos padecemos alguna enfermedad, alguna situación, algún dolor, todos, no nos escapamos ninguno. Aquí donde estoy yo ahorita, estamos como a 35 grados de temperatura. Para la gloria de Dios estamos aquí escudriñando las Escrituras juntos. Entonces, Cristo no buscó aplausos, Cristo no buscó ser tendencia, Cristo no buscó show, Cristo no buscó ser reconocido por todos allí, ni que lo aplaudieran, no. Todo lo contrario, que debemos nosotros continuar así. Esa humildad que nos enseñó el Señor Jesucristo. La cruz como antirrigidez cultural, o sea, que es una antirrigidez. Las culturas son rígidas, las creencias son rígidas. Hacemos las cosas por tradición. No, porque esto es así, porque toda la vida lo hemos hecho así. Porque en esta iglesia todo el tiempo se ha hecho así, no vamos a cambiar. No, porque yo todo el tiempo he hecho esto así, asado, así me acostumbraron, así yo me crié, así yo voy a hacer. Cultura rígida. La cruz es antirrigidez. La cruz te va a decir, aunque lo hayas hecho así toda la vida, estás equivocado. Aunque esa sea tu costumbre, estás equivocado. Aunque tú creas que porque tú eres así y tienes 40, 50 años siendo así, estás equivocado. Y ahí es donde la palabra nos confronta. Ahí es donde la cruz nos confronta. Y ahí es donde nosotros debemos decir, Señor, me doblego ante ti, yo me someto a tu señorío y reconozco que lo que yo venía haciendo antes, ahora no lo voy a hacer. La cruz como antirrigidez cultural. El mensaje de la cruz es piedra de tropiezo y locura para el mundo, porque no van a entender cómo nosotros podemos ser transformados de esa manera. Eso está en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 2 y 3. Primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 2 y 3. Pero es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. El ser más humilde que existe fue nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así mismo. Entonces, para concluir, para ir terminando con el tema de hoy, le doy gracias al Señor porque nos pudimos conectar una vez más. A pesar de que mi teléfono se le partió la pantalla y tuve conflictos hoy con un micrófono, el Señor nos permitió pues, llegar hasta aquí. Para concluir, ¿buscamos manifestaciones y emociones o el conocimiento revelado en la palabra? ¿Qué es lo que vamos a buscar? Manifestaciones y emociones y cosas dentro de un local, dentro de una iglesia. Oye, qué bonita esa iglesia porque ahí hicieron esto, hicieron lo otro, y salieron luces por aquí, luces por allá, y mandaron cohetes y chispas y cosas, y polvo más dorado cayó en sí. Emociones, show o palabra. ¿Qué buscamos? Estamos inmersos en los métodos del mundo. Algunos de nosotros todavía están inmersos en los métodos del mundo. Si es así, hagamos entonces un acto de arrepentimiento el día de hoy.
Bueno, Señor, me arrepiento de esta falla, de este error, porque aún tengo métodos del mundo en mi vida y me arrepiento de eso, hermano. Hágalo. Y volvamos a la oración y al estudio de la palabra. El reto de esta semana, filtro de Éxodo 33. El reto de esta semana es el filtro de Éxodo 33. Espero que hayan cumplido los retos anteriores. ¿Quién ha cumplido los retos anteriores? A ver, quiero leerlos en los comentarios. Los retos anteriores que se han dado, ¿quiénes lo han cumplido? Leer y escudriñar la Escritura, leer un versículo en la mañana, orar en la mañana antes de agarrar el teléfono celular, apartar unos minutos, 20, 15, 30 minutos en el día para escudriñar la Escritura, para orar. ¿Quiénes han cumplido con esos retos? Los leo en los comentarios. El reto de esta semana, filtro de Éxodo 33. Si la presencia de Dios no está en mis contenidos, no me interesa. Si la presencia de Dios no está en mis contenidos, no me interesa. ¿Cuáles son mis contenidos? Lo que yo consumo a través de las redes sociales o lo que yo publico a través de las redes sociales. Si la presencia, o sea, el rostro del Señor no está en mis contenidos, no me interesa ni publicar ni consumirlo. Ejemplo, contenidos de carácter violento o que inviten al pecado. Ahí no puede estar la presencia del Señor, ahí no puede estar el rostro del Señor. Es un contenido de características violentas o que inciten al pecado. Esta semana ese va a ser el reto, el filtro de Éxodo 33. Segundo, limpieza digital. El reto de la semana, filtro de Éxodo 33. Todo lo vamos a filtrar con Éxodo 33. Si la presencia de Dios no está en mis contenidos, no me interesa ni publicarlos ni consumirlos. Si la presencia del Señor no está en los contenidos, no me interesa ni publicarlos ni consumirlos. Ese es el reto de esta semana. Amén, dice mi hermano Wilfred. Yo no, es mi primera vez por aquí. Tranquila, mi hermana Ruth. Tú comienzas con este reto de hoy. Y mi hermano Wilfredo también, que creo que es la primera vez. Entonces, reto de esta semana, todo lo vamos a filtrar con Éxodo capítulo 33. Si la presencia de Dios no está en mis contenidos, no me interesa ni publicarlos ni consumirlos, porque yo consumo contenido cada vez que estoy viendo algo. Entonces, segundo, esa es la primera parte, ¿verdad? Filtrar todo con Éxodo 33. Si la presencia de Dios no está en mis contenidos, ni los publico, ni los consumo. Uno. Segundo, limpieza digital, revisión de mis cuentas. Voy a revisar mis cuentas, voy a revisar a quiénes sigo, quiénes son los que yo sigo, qué es lo que yo veo, ¿verdad? Y le voy a aplicar el filtro. Limpieza digital, revisar mis cuentas y aplicarle el filtro. ¿Van conmigo? Si van conmigo por ahí, den una manita. Fíjense ustedes, dejar de seguir y consumir contenido que fomente la vanidad, la murmuración, la sensualidad o el consumo de sustancias tóxicas o contenido basura. Con eso creo que me estoy explicando. Limpieza digital y aplicar el filtro, exactamente. Dejar de consumir contenido que fomente la vanidad, la murmuración, la sensualidad, el consumo de sustancias tóxicas o contenido basura, que hay mucho contenido basura en las redes sociales. ¿Qué puedo yo ver? Contenido que me haga crecer como persona, como individuo, que tenga contenido espiritual para el crecimiento personal, sobre todo si el contenido es de su pastor, escúchelo, véalo, compártalo, recíbalo. Igual compárelo con
las escrituras. Lo que escuche en las redes sociales, compárelo con la escritura. No le diga todo amén. Ni siquiera lo que yo le enseño. Compare todo con las escrituras. El espíritu veriano. No voy a consumir nada que contenga vanidad, murmuración, sensualidad, invitación al consumo de bebidas alcohólicas o sustancias tóxicas de cualquier tipo o contenido basura. Vea contenido educativo, que le enseñe algo. Yo hice el quesito ese porque mi esposa me guió y vi un contenido de cómo hacer queso en la casa e hice el pedacito de queso para la gloria del Señor. Dejar de seguir y consumir contenido que fomente la vanidad, la sexualidad o el contenido de sustancias tóxicas, contenido basura. Sí, sexualidad y sensualidad. Ok, eso es lo segundo. Tercero, ayuno de consumos. Sustituir, présteme bien atención, sustituir los primeros 15 minutos del día al levantarme y los 15 minutos antes de acostarme por la oración y la lectura bíblica. Tercero, ayuno de consumo. Sustituir los primeros 15 minutos del día, de la mañana cuando me levanto, y los primeros 15 minutos antes de acostarme, sustituirlo por la oración y la lectura bíblica. Que no sea un contenido de red social lo primero que yo vea en la mañana, lo primero que entre a mi mente. Que no sea un contenido de red social y que no sea lo último que yo me llevo a la cama en mi mente, un contenido de red social. Que lo primero que entre a mi mente por mis sentidos sea la palabra y la oración, y lo último que yo me lleve en mi mente para acostarme, que quede grabado allí, sea lo que vi en la palabra, lo que leí, lo que escuché porque lo leí para escucharlo también, si así me gusta, y la oración y acostarme. Las redes sociales no pueden ser lo primero y lo último que llene nuestra mente. No puede ser ni lo primero ni lo último las redes sociales. Ni al despertarnos, ni al dormir. Allí vamos a recordar y vamos a poner en práctica lo que el mismo Dios dijo. Yo soy el principio y el fin. Yo soy el alfa y la omega. Apocalipsis 1:8, versículo 11 también. Apocalipsis 21:6, Apocalipsis 22:13. Dios, que sea Dios nuestro principio y nuestro final, nuestra alfa, nuestra omega, nuestra aleph y nuestra taf, es en el hebreo, ¿verdad? Entonces, Apocalipsis 1:8, versículo 11 también del capítulo 1 de Apocalipsis, Apocalipsis 21:6 y Apocalipsis 22:13. Yo soy el principio y el fin, dice el Señor. Leo los últimos comentarios de ustedes para finalizar esta transmisión en vivo. Gracias a Dios por su palabra y que espero haya sido de edificación para todos nosotros. Y nos vemos el próximo domingo con el próximo tema. En la semana les estaré diciendo el nombre del tema. 6. Los leo en los comentarios. La semana les estaré enviando el flyer, como lo he venido haciendo, para que lo compartan en sus redes sociales, promocional del próximo tema, el próximo capítulo. Leo sus últimos comentarios para finalizar, mis amados hermanos, con este servicio virtual de hoy y todo lo que vean esta enseñanza a través del Facebook o a través de YouTube, que el Señor les dé la sabiduría para recibir esta palabra y que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad. Y si no has aceptado al Señor Jesucristo como tu Salvador, te invito a que lo recibas, que te arrepientas de tus pecados, que reconozcas que eres pecador, que reconozcas al Señor Jesucristo como tu Salvador y alcanzarás la vida eterna.
Leo los comentarios. Dejar de seguir y consumir contenido que fomente la vanidad, la sensualidad, la sexualidad o el contenido de sustancias tóxicas, contenido basura. Amén. Amén. ¿Es necesario en estos días? Sí. En el nombre de Jesús sea aplicado en cada uno de nosotros. Amén. Dios te bendiga, esposo. Gracias, esposa. Te dando para compartir con nosotros. Amén. Mi hermana Tamar, bendiciones. La palabra de Dios es como un buen plato de comida saludable. Amén. Así es. Mi hermana Franco, gracias, pastor. Dios te bendiga y cuide siempre. Amén. Gracias, hermana, madre y hermana en Cristo, mi hermana Ruth. Hermano Wilfredo, bendiciones, amén. También bendiciones para su vida, hermano Wilfredo, para usted, para su familia. Un abrazo para todos por allá. Bueno, me despido, me retiro. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo sea con cada uno de ustedes. Amén. Hasta el próximo domingo.